Can we put? Oh, it's this one? Yeah. This one is Elena's. But I hide. Is she speaking? I already. First. Is this case? Wondering if we could put the Mexican student for both of them in case, because we both speak English. Because I assume he is speaking English since he's next. He is on the agenda here. Yeah. So. I had to feel my voice in the microphone. So he said no. You stole my seat. Oh. I don't know. Yeah. Okay, so you just look at the last slides of each of them, so you know when to switch whoever's first, I guess. No hay una hoja con las biografías. Yo te conozco desde hace Es verdad, un buen 20 dato. años, ¿no? Yo no la traje, pero la mandé a Victoria. No sé si Victoria la lee. Y si no, la escribo rápidamente, pero... ¿Victoria? ¿Qué tal? Hola, Elena. ¿Cómo estás? Qué gusto. John pregunta. We have a little sheet of paper with the biographies on it. Yeah, we have one. Oh, good. Can you bring them the agendas? Sure. Three, please. No problem. Good. ¿Cómo has estado tú? Muy bien, muy Te bien. ves muy bien. Te ves muy sano. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente. La vida te trata más o menos bien. Bastante bien, demasiado, mejor de lo que merezco. Sí, Así de bien. así de bien, así de bien. Hoy tú das clases además de tus investigaciones. Sí, pero no tanto. La verdad es que mi institución es Sí, esas, primordialmente sí, esas. de investigación. Muy bien. Y aunque hay docencia, no estamos con una carga obligada. Ok. Uno puede tomar cursos, ¿no? Yo tomo poco porque me gusta más el investigación. Pero cuando das clases, ¿las das en CIESAS o en otras? También en otros lados, también, sí. Bendita servidor. Pero sobre todo para cursos chicos de conferencia. No, I don't think so. No, Pepe no. Ay, hello. Pepe estaba en Georgetown en Public Policy. Ah, good. Y ahora está trabajando acá. En Open. Ah, del que fuiste a México. Esta es tu presentación después de esa slide. Exacto. Y nada más Ay, con qué bien. esto. Yo te veo más alto ahora. Ah, qué bien. Ya creciste. Sigo creciendo, pues. Sigues ver, déjame verla, porque no me la sé. creciendo. Es joven. Yo tengo esas cosas. Nada más es que para venir de Warrenton hasta acá, Es mucha son información. 50 minutos. Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa. Hazte regalo. Perdón. Y entonces puede ser un viaje de hora y media o de 3 horas. ¿Y tú manejaste o el tren? Es que voy a Viena y tomo ahí el metro. El metro es fácil llegar hasta acá. Ok. ¿Cuándo vas a Viena? Bueno, No, la estación Viena se llama es- Viena. Ah, ok, Empieza ya, la línea ya. I'm naranja. so No, no, sorry. es I'm otra so cosa. Sorry. Yo dije, oh, there. Sería mejor si estuviera. Voy a saludar a Roberto. Nice to see you. No, bienvenido. Pepe Lobo. Pepe, ¿cómo estás? Gracias por venir. Entonces, ¿llegaste entonces ayer? Ayer llegamos, sí. Ajá. ¿Los dos? Los dos en el mismo Veníamos, vuelo. sí. Bien. Muy bien, sí. En el United. El non-stop Y no es justo, yo traía por primera vez mi Global Entry, porque cada vez que he venido a Washington me tocan 3 horas de cola en la immigration. Ahora no había una sola gente y pasaron todos Yo pasé así, sin nada. sin nada. Yo, por principio, me rehuso a pagar los impuestos. No compro ningún tarjeta de Global Entry. Vale la En pena. principio. Vale la pena cuando tiene, claro, el norteamericano, pero cuando tiene que hablar. Alejandro Ponce, Elena Zarola. Sí se conocía, ¿no? No, Bueno, yo te había contado de ti ayer. exacto, Estaba platicando. sí, sí, exacto. Alejandro Rosa. Encantada. Thank you. Okay. Pues hay una herramienta para medir.
Ay, muchas gracias. And these two books, I knew you had them, but you know, if you want to make reference to Thank them at you. all. Thank you. This is your chance to reiterate the theme of rule of law. Muchas gracias. the theme of- And it's 20 minutes? On in- okay. Okay. Good. That sounds good. Thank you. Elena, tú hiciste estudios en psiquiatría, ¿no? Psicoanálisis. Psicoanálisis, muy bien. Exacto. Aquí dice antropología. Sí, Okay. Gracias. How about if I just ¿Cómo se puede poner esto en presenter mode? Como para que pueda yo ver cuál es el siguiente slide que va a aparecer. Como para que tú puedas ver. Sí, o sea, yo veo aquí el slide que está y luego aparece en la misma pantalla el siguiente que va a venir y entonces eso me ayuda. mañana, ¿sabes? Okay. Visita radio. Ujú. Y además no sé qué dice, que ya no sé cómo, Muy bien. cómo hacer que se vea. Sí, ya, creo que ya. Bueno, pues dejémoslo como estaba. No, no moví nada, pero nada más como iniciar la ¿Sabes quién va a presentación. ser el nuevo embajador? No, Ah, que nadie sabe, supuestamente. Okay. Don't know or won't say. Hay micrófonos ahí. Hay por lo menos tres. pues el slideshow, pues ya. Así está bien. Exactly. Okay, let's begin. Please, John. This is the mistake we always make because there's technology here. Roberto's going to use But technology. there is a clicker Okay, all right, right there. right. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to the Wilson Center. The Mexico Institute is delighted to present this event on criminal justice in Mexico. We've got two fabulous panelists who our dear friend John Bailey will be introducing in just a second. My name is Duncan Wood. I'm the director of the Mexico Institute. As many of you have heard me say before, the rule of law is obviously our theme for the year. And obviously it's a theme which is not just occupying us, but all academics, think tanks studying Mexico, and of course, Mexicans themselves. As part of that, we've obviously put a lot of work in the past into looking at the question of public security. We've looked at the question of justice reform. But today's session is a crucial element on this. And John and I were talking earlier on, and we were trying to remember who came up with a very famous quote that he's about to give to you, so I won't steal your thunder. But this is an element of the process of strengthening the rule of law, which is crucial, trying to determine how inmates are treated within the system and trying to work out whether or not there is actually proper procedure and the following of the rules. Without further ado, sorry, just one more thing before I finish, which is to say that next week we'll be launching our Mexico elections blog website in advance of the midterm elections for June. And so please stay tuned to our website for that.
We'll be posting regularly, obviously, the latest opinion polls, analysis, and we'll be inviting experts to contribute their points of view to that website. Anyway, without any further ado, over to John. Thank you very much, Duncan. And the quote, and you get a prize if you can tell me who said it, is the prisons are the window onto a nation's soul. Somebody said it, somebody famous, and I remember the quote, but I can't remember who said it. And in this group of interested in Churchill. I just got done saying it, so that ought to be worth something. But it's very important, the theme of rule of law, and I applaud the Mexico Institute and the Wilson Center for that decision, to include it amongst its priorities for this year. Also, I want to recognize Bernadette Hobson. Bernadette, where are you? Who was a promoter of this event. And also, there's an event at Georgetown over the weekend. Could you just do a quick commercial on what that event is about? No, this is good. Hi, so tomorrow at 5:30, we're going to be screening Roberto's film, Presunto Culpable. Duncan will be there to discuss and moderate, and Roberto is graciously accepted to come and join us as well. So we're very excited. So Georgetown University tomorrow at 5:30. I can provide you information after. Thank you. Thanks, Bernadette. Thank you. Thanks very much. Congratulations for the events that you're promoting. Introduced in the order, if it's agreeable to the panel, in the order that you're listed here, if that works for you. Roberto Hernandez is he's a student of public policy as well as a lawyer, and he's been very productive over the years, and he's got several documentaries. And so I congratulate. I was looking at El Túnel yesterday, and it's a marvelous piece. And of course, there's Presunto Culpable, and I gather you're going to tell us about some projects that you've got underway now, which ought to be very interesting. Elena Asaola, I've known for many years, good friend and good colleague. She's at CIESAS in Mexico City, and her background's in psychiatry, would that be psychoanalysis? And in anthropology. And I'm a big fan of anthropology because they do such interesting descriptions, very useful descriptions, although I'm a fan of public policy as well. They do such interesting descriptions. You can read their biographies and get the details on our presenters, but two very productive and highly qualified specialists to tell us aspects of the prison system and the police processes and the application of the administration of justice, and as part of this larger project of trying to reform and improve the quality of justice in Mexico. So Roberto is first on our program, and we're going to start with him, if that's good, and 20 or 25 minutes or so, if that works, for your presentation. Good. Roberto, please. Okay. Well, thanks everybody for coming this morning. I'd like to begin just sharing my own little story with the justice system in Mexico. When I was about 20 years old, I was heading home after one day at the law school, and I had 2 pesos in my pocket, and I needed to take a trolebus to head back home, and I got on the wrong trolebus. And so I paid the driver the fee, and then I realized I needed to get off, and I had no money. It meant if I didn't recover my money, it meant walking like 2 hours to get home. So I asked for the money back, and the driver refused. And I got upset about this because there was a huge line behind me, and he could just easily have given the ticket to the next person and given me my money back. And so I decided to snatch the coin from him. And I did that, and then there was a police officer coming right behind me. And I got arrested. I ended up at the prosecutor's office at Ministerio Público in Mexico City. I spent 3 hours in a separo, in one of the holding cells. And I had no idea what I would have endured if I had stayed there until many years later, thanks to Gene Thomas, who's present here. I was invited to do a survey to the Mexico City Court, criminal courts, a survey to the files. And I learned there that there were people arrested for stealing a mango, or for an old belt, or for a gansito marinela, a little cake.
a chocolate cake or for stealing a subway ticket. That's like, I think, 60% of the prison population in Mexico. And years later, well, I ended up doing El Túnel, this documentary, and then Presunto Culpable. I assume everybody has seen it, but I'm going to show just some slides. That's Toño, the protagonist of Presunto Culpable. Presumed Guilty holds the box office record now for a documentary in Mexico. It's been seen, according to Parametria, by 36% of the Mexican adults, which is, I can't believe it. That's Victor Reyes. He's the witness who accused Toño and who later sued us. And that's Toño Zúñiga facing the detective who arrested him. And that's the judge in the film. So one of the things that we have endured is that the film got sued. We were sued for about 3 billion pesos. And the film was censored as well. And so this shows the weeks while the film was in the cinemas. And on the third week, a judge announced a ban on the film. And so you can see how that just backfired because everybody went to see it. And that's my daughter, Emiliana, with the Emmy Award that we picked up. Congrats. And Toño on the front page of the weekend edition of the Wall Street Journal. So that's been the impact of the film. And I wondered, what happened? Because this was clearly the most public trial we've had in Mexico. Everybody, or almost everybody, has seen it or heard about it. And yet the judicial reforms that Mexico is seeing right now, which we have 15 months left to implement them, and they enter in force in, I think it's the summer of 2016. They all place their bets on transparency and increasing transparency in the judicial process. And I always wondered whether that's the right bet or whether it's a complete sort of policy-making alternative. Because here we had this trial with Toño, and there were 5 cameras rolling, and everybody's potentially going to see this, and then we lost. And it's a very clear case of innocence. He's accused with an eyewitness who didn't see. The gunpowder residue test is negative. A bunch of witnesses say he was elsewhere. The detective who arrested him can't remember anything about the case. So all these elements showed to me that this was a very easy case for the judge to decide, and yet he decides to convict. So I started thinking how to measure whether these reforms are going to work, and one alternative was to go and deploy a survey to the inmates who had been convicted. And the big question was, well, are the inmates going to tell me the truth? Is this going to be valuable? So with the help of the World Justice Project, with funding from the Opportunity Fund that they run, I designed a survey questionnaire, and we asked the inmates, are you innocent of the crime for which you were convicted? And we deployed this survey initially in 2 states, in Mexico City, which has not implemented the new justice system, and in Mexico State, which already has. So that's the first result that I'm going to show you. So are you innocent? And in Mexico State, before the reform, 66% of the inmates say, yes, I'm innocent, and I've been convicted. These are all convicted inmates. And the number goes down to 43% after the new adversary system is implemented. So I think that's a huge change. And then Mexico City, which has not seen reforms, is just getting worse, from 55% to 67% of the inmates now say they are convicted in error. And then we went and expanded this with the help of USAID and MSI. And it's the same question for 6 other states that have implemented the adversary system. And so we can see there's huge differences. Baja California by far gets the greatest reduction of innocents incarcerated, from 56% to 37%. And that's 19 percentage points in difference. And the A there just indicates that it's a statistically significant difference. And then the rest of the states don't get much change, or no change at all. These are not statistically significant differences. In Chihuahua, in Hidalgo, in Morelos, Oaxaca, you see a slight decrease, but not something very significant. And you do see that there's huge variations. So Hidalgo, for example, it has not implemented the reforms, but 80% of the inmates, or 81%, declare that they are imprisoned in error. So I think this is good news for the methodology, because we
you can ask a sensitive question such as, are you innocent, to inmates, and they can tell you something that is valuable to do a diagnosis of the system. This is huge contrast. This is inmates who say their judge was present at the trial hearing, and I'm sorry it's so small, and hello, Eric. The number of judges who say the number of inmates who say the judge was present goes up to 81%, which is huge, fantastic change. Mexico City, that has not implemented the reforms, is still looking bad. And then this one I love very much. I'm sorry it's very small. I should have enlarged it. But these are inmates who say that the verdict was clear. So if you follow the green line, 13% before the reforms in Mexico State said that the verdict was clear. And the number goes all the way up to 60%. And the red line is just the opposite, those who think that the verdict wasn't clear. And so you see huge change. And in Mexico City, the number just remains stable. There's, the same rating. So what I love about this is it's inmates telling us that the judge who convicted them is a good judge. It's a positive rating of the decision maker who took away their freedom. So I think this is like I don't know what the word is in English, the prueba de fuego, that this works. So if we can ask sensitive questions like this, then we can ask questions about procedures and arrests and how they were interrogated, which is what I'm going to show you next. This is, by the way new courtrooms look like in Estado de Mexico. They have microphones and a place for the public to be attending. And this is the way the courts used to look like, or well, still look like in Mexico City, which has not implemented the reforms. So that's Toño Zúñiga, the protagonist of Presunto Culpable, behind bars. The place smells really bad. If you're there, the defendant usually cannot hear anything of what's going on in the courtroom. And that's his view of the courtroom, and he's viewed as, well, in a guilt presumptive way. He's shown to the courtroom because he's dressed as an inmate and he already looks guilty of the crime. And I usually love to show this. This is just it's not my data, it's from the World Justice Project, from the Rule of Law Index. That's when you are on the top right, you're a rich country. Every dot is a country. And you're a rich country with an effective justice system. And when you're on the left bottom corner, you are a poor country with a bad justice system. And Mexico is richer than most countries in this graph, and it's performing well below where it should be performing. It's below Senegal, Ethiopia, and Nigeria, below most African nations, below most Asian nations, below Colombia, Argentina. It's really so it's not performing according to the income level it has. So again, this is from the inmate survey. This I know you can't see, but it's just one of the examples of what we measured. So I wanted to know how much mistreatment were these inmates enduring, and I asked them 34 questions about how they were interrogated by police, and I'm just showing a few of them. So were you insulted? Were you cuffed to a chair? Were you stripped naked? Were you beaten? Was a friend of yours threatened? Were you beaten on the feet? That's bastinado. Were you forced to confess in front of TV cameras? So what this shows is that the least egregious forms of mistreatment are the most common. Being assaulted, for example, is like 70%. And then the most egregious forms of mistreatment are endured by very few inmates, such as having electric shocks or your head immersed in water. But the message of this is that every cluster of bars that you see looks quite similar. So if you look at where you insulted, everybody is about 70 or 67% are reporting that they were insulted. And the message is, if the reforms were working, the Estado de Mexico bar from 2012, the red one, would be significantly lower than, So if you look at every group of mistreatment, that red bar is kind of stable and, looking at. So what this says is that we're not reducing mistreatment of suspects based on these judicial reforms. Something is not working or something is missing that needs to be targeted more directly. So I'm going to show you
some of these groups more in detail, were you insulted during the interrogation? And I think this is a men against women. The red bars are women and the blue bars are the men. And you can see both endure kind of the same levels of mistreatment in Estado de Mexico before the reforms, and after the reforms, things don't seem to be changing. Were you forced to be stripped naked? Again, it's very common. It's incredibly common. Imagine just being a suspect, and the chance that you're going to be forced to be naked during interrogation is 57 or 60%. It's very high for both men and women. Did they try to asphyxiate you? So these are cases that if this were true, I think, and there was a confession, and I don't have that put together for you to see, but if somebody had been receiving these forms of mistreatment and they confessed, the case should have been thrown out, and it's not happening. Forced to confess on television. And then this is just a general, were you interrogated by police? Is it worth it to invest in designing public policies so that people have a better experience of interrogation? Well, for sure, because it happens to almost everybody who goes through a prosecutor's office, and everybody gets interrogated. 80%, 70% of people get interrogated. And then I started looking at some of the protections that that suspects receive. And so only 6% of the suspects have an attorney present during interrogation in Estado de Mexico, and 11% in Mexico City. Another protection is having an objective record of that encounter. So I'm asking whether there was a record, whether it was a videotape record, or whether it was a written record or typewritten record. Everybody is getting a typewritten record, or half of the inmates are getting a typewritten record. The other half are getting no record at all of the encounter, and only about 9% are getting a videotape of the interrogation. And so again, if the hope of the reforms in Mexico was that by increasing transparency and having a more adversarial process, that defense attorneys were going to be forcing police to behave in a different way, then we would see that, in Estado de Mexico, that 10% would actually be like rising. It would be like, 11, 12, 30%, or that everybody's having their interrogation videotaped. I interviewed a few years ago the head of the San Francisco Police Department, and years ago they were not interrogated, they were not videotaping their interrogations, and he told me, there's no law requiring us to videotape the interrogations, but if we don't videotape them, we get crucified by the defense attorneys. So that kind of causal mechanism is not at play in Mexico, and we can see it in other forms of evidence. So this is just a word count of the United Kingdom Police and Criminal Evidence Act, the portion of the legislation that regulates how suspects are interrogated by police, against Mexico's Código Nacional de Procedimientos Penales, which is going to enter in force within 15 months. And what we can see is that there's a greater detail in the UK legislation, and almost nothing said about interrogation of suspects by police in the Mexican legislation. So this creates a huge opportunity for arbitrariness going on in those encounters. And I'm going to skip on that, but and this is another view of kind of the same problem. What I did is, this is the Código Nacional de Procedimientos Penales, and I'm counting the amount of times that the legislation mentions the police, the judges, the defenders, and prosecutors. And what we can see is that the bureaucrat that we're going to be facing most likely, which is the police, is the least regulated one. It's only mentioned 44 times in that legislation. And prosecutors and judges, which we're very unlikely to encounter as citizens, they are mentioned the most frequently. So this tells us who was at the table of negotiation and who were not at the table. And so it tells us who was on the menu, as they would say it here in DC. The police were on the menu, and the prosecutors were the ones designing the policies. So I don't know how much time I have left. 5 minutes here. 5 minutes. Well,
So that's Toño and his daughter after they emerged from prison, and Eva, his wife. Just like as a breather, I'm going to show you a little bit of information on eyewitness testimony, because I think in Mexico, the focus tends to be on mistreatment of suspects. Everybody has that on the radar. It's mentioned on the Merida Initiative as a requirement that the State Department has to be monitoring whether Mexico continues to use ill treatment of suspects. And torture is, everybody is paying attention to it. But eyewitness testimony, nobody, I don't think it's even mentioned in policymaking circles in Mexico. Nobody is paying attention to this, and it's a really serious problem. This first piece of data just shows the prevalence of eyewitness testimony in criminal accusations. And in the old justice system, it was 63% of the cases that had an eyewitness in them, and that number is going up to 73%. And I started paying attention to this because Toño Zúñiga, the protagonist of Presunto Culpable, gets accused by an eyewitness. And so I started thinking there must be something here that explains why he was convicted. And it turns out this is very persuasive evidence. It's even if it's very poorly obtained, judges do not know how to discount the value of this evidence and discard it. In the case of Toño Zúñiga, the way he was identified, this eyewitness sees Toño showing his back at him, and he identifies him on the street. And so I started looking at this, and there's a number of examples of people being accused with this kind of evidence. In Mexico City, about 90% of criminal accusations have an eyewitness in there. So it matters a lot how police is obtaining this kind of evidence. Again, a look at the Police and Criminal Evidence Act against all the Mexican legislation. Here, the example is eyewitness testimony and whether, how is our lineup in identifications regulated. And we can see that most of Mexico's legislation is way below what the UK, the amount of detail that the UK provides. So what I did is I made pictures for the inmates so that we wouldn't have wordy descriptions of the procedures. And we showed them 3 scenarios. Here, what we're trying to show them is, were you shown alone to the eyewitness? Were you shown in a group in a simultaneous lineup procedure? Or were you shown to the eyewitness in a sequential lineup procedure? The best way to be identified is in a sequential lineup procedure. It prevents a lot of misidentifications. And the absolute worst way is a show-up identification where you're shown alone to the eyewitness. So you can guess what the result is, and I hope it's there, but were you shown alone, the red is the percentage who said yes. So almost everybody is getting a show-up identification, which is very suggestive. It doesn't prove anything, it just shows that an eyewitness can point to the person who's put in front of him. And then you can see on the green bars are what is a sign of alarm to me, which is like, did your defender ask you this essential question, whether you were shown alone or in a group? And the answer is yes, only in 14% of the cases or in 26% of the cases. So attorneys have no idea what they should be asking or the information that they should be gathering from the suspects that they are representing. So this is another take, but it just like obviously a lineup procedure that works, the suspect and the distractors that appear in the lineup have to look alike, and it doesn't happen, in most of the cases. Only in 16% of the cases, or in 37% of the cases in Mexico City, do the lineup members look alike, and so it really works as a probe about the quality of the eyewitness testimony. So I'm going to stop there, I think. Or, but the message is the most common police procedures are not being well regulated. Defenders do not know how to encounter interrogation evidence or how to face eyewitness testimony. And the adversarial nature of the procedures is not by itself going to increase the quality of investigations in Mexico. And if we hope to change how police behaves with citizens, then there needs to be another type of reform, which is not about the judiciary, it's about targeting the police directly and how it investigates crime. So, thank you. Yeah, congratulations, Roberto. This
This is really a good combination of law and policy, and it shows how all these pieces are interrelated. And if the police protocols and practices aren't up to the standard of the reform of the justice system, then there's a real gap, there's a real problem there. So this kind of research for us is really very interesting, no? And I hope it has some impact in Mexico. Elena Asaola is going to talk about another very important set of issues, which is young people in the prison system, and so we can learn something about their experiences, and maybe you can comment as well on the implications of these young people over the longer term of being caught up in the prison system. Elena, please. Okay. Good morning. I'm sorry that I'm going to speak in Spanish because my English is not very good. Me siento muy contenta de estar esta mañana aquí con ustedes. Agradezco mucho a este centro, a Duncan por la invitación, y estar aquí con John y con Roberto es también un gusto. Yo me referiré a un estudio sobre adolescentes en conflicto con la ley, particularmente los adolescentes que han cometido los delitos más graves en México. Quisiera decir que este estudio me parece que en alguna medida es complementario con las cosas que ha dicho Roberto, pero visto desde una perspectiva diferente, claro, como antropóloga, como psicoanalista. Quizás mis preguntas tienden un poco más a dirigirse qué es lo que en los fundamentos de la sociedad está ocurriendo para que aparezca que se puede mirar como una crisis, un escalamiento de la criminalidad a niveles muy grandes. Y realmente soy bastante afecta a las teorías del control social, que en buena medida también lo que señalan es que el control se logra poco a través de las instituciones, o que la mayor parte de la responsabilidad del control social no está en las instituciones formales, sino en las informales. De tal manera que importa mucho ver desde los fundamentos de la sociedad qué está pasando en las familias, en las comunidades, en los primeros estadios de la infancia. Y por supuesto que todo esto se complementa y se refuerza más adelante en la vida con la capacidad que tiene el Estado y las instituciones formales de ejercer y reforzar este control. Pero yo me fijo mucho mi mirada en esos y con estas preguntas realizamos un estudio en 4 estados de la República, que fueron Coahuila, Hidalgo, Morelos y Sinaloa, que no son representativos de todo el país, pero sí que los resultados de este estudio son representativos absolutamente para lo que está ocurriendo en esos 4 estados. El estudio lo hicimos por solicitud de la Subsecretaría de Gobernación, que tiene a su cargo las políticas de prevención del delito, que quizás es un matiz diferente en las políticas de este gobierno en comparación con las del gobierno anterior, que ponía mucho más énfasis solamente en la reacción social. Yo no sé si everyone is understanding or not. Okay, I'm ¿Va so bien sorry. la traducción? Okay. Bueno, entonces este estudio lo que intentaba ver, ¿cuáles son estos jóvenes? ¿Qué delitos están cometiendo? ¿Y cuáles son esos factores sociales en sus comunidades que están propiciando que ellos se unan a las filas de la delincuencia? Entonces, vamos a ir a la lámina. Yo tengo que ir, ¿verdad? Sí, mira, con este. Sí. Aquí, así. Roberto, Exacto. Oh, no. Si quieres, yo le pico por aquí. Sí, mucho mejor. Sí.
Por favor, tú me sigues, porque yo no puedo hacer las dos cosas. Perfecto. Para decir que la población total de adolescentes en México, de 14 a 18 años, que es la que abarca el sistema de justicia para adolescentes, hay un total en México de 10 millones de estos jóvenes. En 2014, solamente, esto ciertamente sí deja ver también la incapacidad, la incompetencia de nuestras instituciones de persecución de delitos, solamente 16,000 de estos jóvenes de esta edad fueron detenidos por cualquier tipo de delito. De estos 16,000, solo 5,000 están en centros de detención privados de libertad por haber cometido delitos realmente graves. El resto de los 11,000 están en medidas alternativas y demás. Hay que decir que desafortunadamente el sistema de justicia en México para adolescentes, a pesar de que cuenta con una nueva ley desde 2006, hay una enorme distancia entre lo que esa ley prescribe y cuál es la realidad de las instituciones de justicia, ¿no? Bueno, iremos viendo cuál es la situación de estas instituciones, pero es en estos 4 estados, y nosotros entrevistamos directamente, personalmente, a 278 adolescentes, de ellos 31 eran mujeres, el resto hombres, y estos representan 70% de esos chicos que están internos en esas instituciones. Sí, en cuanto a la edad, 78% son de 16 a 18 años, solo 8% menores de 16 años, 15% ya estaban mayores a 18, porque la ley no es muy clara si una vez que cumplen 18 deben pasar a instituciones de adultos. A veces ese es el caso, a veces los dejan en estas instituciones para menores de edad en una área separada. Y 93% fueron hombres y 7% mujeres. Comparado estas cifras con los Estados Unidos, hay cosas muy diferentes. Bueno, en primer lugar, ustedes tienen en el sistema de justicia para adolescentes un 20 y tanto por ciento de mujeres, nosotros apenas 7%, y ustedes en los últimos años han tenido una disminución en el 41% de población de adolescentes, porque yo creo que han hecho muchas cosas bien. Entre ellas, se tiene claro aquí y cada vez más que no conviene tener a los chicos internos en estas instituciones, porque hay muchos factores o sea, los adolescentes tienen entre sus características ser mucho más influenciables, y de tal manera que lo que ocurre en ese periodo de su vida no tiene el mismo impacto encarcelar a un adulto en su vida posterior que la que tiene justamente en un joven. En nuestro sistema está ocurriendo una verdadera locura, diría yo, por falta de conocimiento, de expertise y de visión. Tenemos estados que tienen penas de prisión para estos chicos hasta de 20 años. Aguascalientes, por ejemplo, tiene 20 años, San Luis Potosí 18, Coahuila 15, otros estados 9, 7. Ustedes imagínense un chico que entra de 15 años a esta institución y sale de 35, verdaderamente perdimos a ese chico para siempre, ¿no? Y sobre todo dándose cuenta de qué es lo que está ocurriendo dentro de estas instituciones. Bueno, voy a ir rápido con estos datos porque todo esto es una realidad muy conocida, ¿no? Sabemos qué impacto tan grande tiene esos fundamentos que ellos, sus antecedentes en su familia, para que ellos deriven hacia una carrera delictiva. Pero sí importa la dimensión de estos fenómenos, es muy importante. O sea que nosotros hicimos una combinación de un estudio cuantitativo que pudiera tener una pintura muy clara de qué pasa con esta masa completa de jóvenes, aunque no es tan grande la masa, pero de jóvenes que están en estos delitos, pero luego penetrando un poco más a fondo en algunas historias de manera cualitativa para entender, y sus dichos de estos jóvenes eran verdaderamente muy vivos y muy claros y muy descriptivos
reactivos de su situación. Entonces, casi la mitad de estos chicos habían abandonado sus casas por diferentes periodos. Algunos habían regresado, otros no, pero hay otros que estaban en la situación más grave. Ese era el 12% de los chicos que habían quedado viviendo en la calle verdaderamente. O sea que mitad de jóvenes que habían abandonado ya nos mostraba que había ciertas circunstancias en sus familias que les habían hecho abandonar sus casas, pero algunos cuentan con otros lazos familiares, alguna figura sustituta, pero otros no. 12% habían quedado en la calle. Pero otro dato importantísimo es 22% de adolescentes que nunca habían conocido a su padre. Esto es un dato importante porque ellos verdaderamente lo relatan como una carencia fundamental que tiene que ver con un dolor, con una cosa que ellos no han podido superar. Quizás algunos sí tuvieron un tío, un abuelo, un hermano que se hizo cargo de ellos, pero nosotros teníamos preguntas en el cuestionario como ¿quién es la persona que más te ha apoyado en tu vida o que más daño te ha hecho? Y muchos de estos chicos, claro, señalaban siempre al padre y a su ausencia como un dato importante. Entonces, 79% consideraban que su madre era la persona más valiosa, que más los había apoyado. 23% sí consideraba esto, que su padre era la persona que menos los había ayudado en la vida, y 14%, este es un dato importantísimo, 14%, imagínense ustedes la vida de un adolescente que a esa edad ya ha llegado a la conclusión que no hay nadie en quien confiar en el mundo. O sea, ustedes pueden ponerse en su lugar de un chico que a esa edad ya tiene esa conclusión. ¿Quién es la persona en la que más confías? En nadie. Esa es ya su posición ante la vida. Ha sufrido tales cosas que él dice, no confío en nadie. No. Entonces uno dice, ¿ese chico de qué se va a agarrar para salir adelante si ya ha llegado a esa conclusión? Sabemos, todo esto es importante, ¿no? Habían sufrido 41% grados diferentes de maltratos, insultos, humillaciones o violación sexual, diferentes tipos de maltrato. Pero el dato que nos importa es el siguiente. De ese 41% que habían sufrido uno le hace la pregunta, ¿y cuando tú tenías este problema o eras maltratado, había alguien que te apoyara, en quien podías confiar? 37% dijo que no tenía nadie que se ocupara por él cuando él había sufrido esto. Esto también es bastante conocido, pero nos habla también de un conjunto de factores, ¿no? de estas debilidades, de un gobierno inadecuado en el fondo de las cosas, que no está ejerciendo sus funciones, porque habla de un sistema educativo sumamente frágil, sumamente incompetente, para retener a los chicos, para comprender a chicos que pueden ya mostrar ciertos problemas y que la escuela no sabe cómo lidiar con esos chicos y qué hacer con ellos, y los saca, o estos chicos tienden a salirse y no hay manera de retenerlos. Entonces sabemos que 52% solamente atendieron algunos años de escuela, 30% solamente se quedaron en la primaria, 30% no les gustaba ir a la escuela, usualmente porque la describían como no interesante. Y 62%, o sea, una de las cosas que nosotros quisimos captar también, nivel de violencia en las escuelas. Una de las cosas que les preguntamos, ¿en tu escuela es común que los más grandes abusen de los más pequeños? La respuesta de los chicos, pues claro. O sea, un montón de cosas que forma parte y es naturalizado ya por ellos como la cosa más normal. Así es, pero claro, eso es de esperarse, ¿no? Claro, aquí sucede eso y les pregunta uno, ¿y cuando hay estos conflictos los maestros ayudan a resolverlos? Y los chicos, no, pues no, claro, ¿no? Entonces, algunos dejaron de estudiar por problemas económicos. Luego, captar cuál era el nivel económico de los chicos no es tan fácil porque ciertamente atraviesan cuestiones de percepción. Si entre académicos no nos podemos de acuerdo a veces para medir la pobreza, en los jóvenes hay que tener preguntas muy, muy apropiadas para tener una imagen más o menos de su situación, porque la verdad es que cuando uno les pregunta cómo es su barrio, cómo es el contexto, no, su colonia está iluminada, está limpia, todo está muy bien. Y también su situación económica es bastante bien, no
Una de las cosas que realmente me sorprendió es cómo estos chicos verdaderamente nunca han sido sujetos de derechos y no se viven como sujetos de derechos. Una de las cosas que, por ejemplo, al preguntarles a estos chicos, ¿qué necesitas tú para salir adelante? Yo en mi cabeza pensé que estos chicos me iban a hacer una larga lista. Necesito empleo, necesito una beca, necesito una escuela. ¿Qué creen que contestaban los chicos cuando uno les pregunta, ¿qué necesitas para salir adelante? Echarle muchas ganas. Solo cuentan con su voluntad, porque para ellos no ha existido este conjunto de instituciones que hayan enviado el mensaje de que ellos importan, de que ellos son alguien, de que ellos merecen algo. No es eso el mensaje que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? 53, que su situación era regular. Pero al preguntarles si en tu casa faltaba comida, esa es una pregunta muy concreta. 17% dijeron que sí faltaba comida, ¿no? Y otro dato elemental para saber cuál era su situación económica es que 94% ya habían desempeñado trabajo. Vender dulces, flores, películas, repartir pizzas, trabajar en trabajos agrícolas, etcétera, etcétera. 26% habían comenzado a trabajar antes de los 12 años. Esto, por lo menos desde una posición, por lo menos como el psicoanálisis le llamaría, es no estar en la posición de niños, no estar en la posición, nunca han sido niños. Si antes de los 12 has tenido que trabajar, ¿cuándo tuviste tiempo de ser un niño? Pues la verdad que no. Y 64% contribuían al ingreso de su familia. Consumo de alcohol y drogas. 44% confirmaban que habían consumido frecuentemente alcohol antes de entrar. 57% habían consumido alguna vez droga. Pero lo que nos importa es esta tercera parte de todos esos adolescentes que consumían un montón de sustancias, una lista larga, diariamente antes de entrar a la institución. Ahora, ¿cuáles son los delitos que estos chicos, recuérdense que solo estoy hablando no de todos los adolescentes que cometen delitos en el país, sino únicamente los que han cometido los delitos más graves. 35% de estos habían cometido robo con violencia, 22% homicidio. 17% tenían armas de uso, ¿cómo se llama?, solo para el ejército, 15% habían robado autos, 15% secuestro, 10% drogas, cuestiones de drogas, y este 10% de organized crime está realmente subrepresentado porque muchos más de ellos voluntariamente a la hora de levantar la encuesta nos hablaban de cómo se habían involucrado en grupos de crimen organizado. Aquí quisiera un poquito detenerme para decir que, aunque no lo previmos y por eso no indagamos a fondo esto, a posteriori, una vez que tenemos los datos de los cuestionarios, está muy claro que hay varios caminos por los cuales ellos ingresan a estos grupos de crimen organizado. Un camino de estos es forzadamente. Estas bandas llegan y reclutan y los obligan por diferentes razones. Ellos son tomados y entran a esas bandas. Y una vez que entras, no te puedes salir y la amenaza de muerte es cierta y es real. Eso es un camino para entrar. Otro es que ciertamente los amigos, algunos amigos conocidos los invitaron a participar en ese grupo y ellos voluntariamente aceptaron. Otro, las respuestas que ellos decían, pero pues es que así es el ambiente aquí, o es como querer imitar el estilo de vida. Yo veía a los tipos que vienen en su troca con mujeres, ahí, pues en cualquier país, ¿qué le atrae a los jóvenes? El sexo, la droga, las mujeres, el carro, eso es lo que les atrae a los jóvenes, ¿no? Y ellos dicen, yo quería ingresar ahí para tener esa troca, esas mujeres, ese andar de fiesta, el estilo de vida, ese es el ambiente aquí. Y la verdad es que
estábamos muy sorprendidos de muchas cosas como son normalizadas y ya tienen un lenguaje que al principio uno como que está en esa realidad y al principio ni siquiera entiendes de qué están hablando. Sí, es que el grupo ese vino y tu grupo, ¿qué grupo, no? Pero ya luego sí había datos concretos, era el grupo del Chapo, era el grupo de este, el grupo del otro. Y ellos, o sea, el lenguaje es muy interesante. Ellos dicen, y cuando uno les preguntaba, ¿y tú qué función tenías en ese grupo? Es bien interesante, yo hacía lo que me dijeran. Y si a veces era matar, era matar. Y si a veces era robar, era robar. Y a veces era tomar botín de guerra. Y nosotros podíamos tomar botín de guerra, entrar a las casas, tomar lo que quisiéramos. O sea, un montón de cosas que han sido naturalizadas. No quiero decir, porque tampoco sería justo hacerlo, que todos los chicos que entrevistamos estuvieran en esto. No, pero el núcleo más duro de esos chicos eran descripciones realmente muy difíciles de procesar, ¿no? Chicas que uno veía de 15 años y la chica decía, yo desde los 10 años sicaria. Y uno, ¿what? O sea, es como que no, verdaderamente difícil de creerlo. Insisto, no es la mayoría, pero estas son. Pero hay otro grupo que a mí también me interesa destacar y mucho, que tampoco son todos, pero con que hay algunos ya me duele bastante. Unos niños entraron allí porque ya son víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Son niños que entraron ahí porque les mataron a su papá, o les mataron a su mamá, o les mataron a su hermano, y no hubo nadie, ninguna institución que les hiciera justicia, que les explicara por qué mataron a su papá, o a su mamá, o a su hermano, nadie que los acogiera. Entonces, esos chicos entraron al crimen organizado por dos razones. Una, porque la vida les importa ya nada. Pongamos en su lugar, si ellos le mataron a su papá o a su mamá, no que yo lo justifique, pero para ellos lo mismo les da matar a otra persona porque les arrancaron lo único que ellos tenían. No es que justifique, pero es que ellos así sienten, pues ya qué más da. Si a mí me mataron y no pasó, no hubo justicia, no hubo nadie, ¿no? Pero otros también entraron a ese crimen porque querían vengarse o porque querían saber por qué había muerto su padre. Entonces, esto es ya el efecto de la guerra contra las drogas en estas generaciones jóvenes y no habiendo políticas adecuadas que se ocupen de estos niños que han quedado huérfanos como producto de esta guerra contra las drogas. Bueno. La otra cosa interesante es que ellos han normalizado tanto esta situación que cuando uno les preguntaba a veces, ¿y tú trabajabas? ¿En qué trabajabas? No, yo trabajaba en el crimen y es un trabajo de tiempo completo. O sea, para ellos es un trabajo y un trabajo de tiempo completo, decían. Y otra cosa que es también muy, muy triste, preocupante, doloroso, todos estos chicos que, insisto, no todos mi universo ni siquiera, pero esa minoría que están en estos, en casi todos ellos han reportado la pertenencia de policías, de militares y de marinos en esos grupos de crimen organizado. Todos ellos decían que había policías, y reportan que habían sido detenidos en ocasiones anteriores y que los habían dejado ir por los contactos de estos policías y de esta última, por alguna razón, no lograron evadirse porque si estaban con la policía, ahora fueron los militares que los detuvieron o algo así, pero reportan ya una historia larga en la carrera del crimen, ¿no? Bueno, rápidamente. Esto es otra cosa verdaderamente dolorosa y preocupante. Y en el estudio tengo múltiples testimonios, palabra por palabra de estos chicos. 76% fueron severamente maltratados por la policía. 3/4 partes de los chicos son chicos de 15, 16, 17 años
que fueron torturados. Ellos hablan que les metieron manguera, que les prendieron sierras, que los dejaron colgados, que los quemaron. O sea, estos chicos van a creer en las instituciones. ¿Cómo van a poder salir adelante una vez que han atravesado por estas experiencias tan traumáticas con las instituciones? Esas experiencias no se olvidan fácilmente. Y ellos dicen, sí, me sentí tratado como un animal. Y tienen frases como esas. Pero además, igual, cuando nosotros íbamos y les preguntábamos, ¿te maltrató la policía? Se reían. ¡Ay! Pues ¿usted qué cree? Es como diciendo, ¿y usted en qué mundo vive? Usted, pero pues claro, o sea, es la cosa más naturalizada, eso es lo que ellos esperaban. Claro que sí, por supuesto que sí. 62% nunca les informó la policía del crimen que los acusaban. Y 47% no les informaron del derecho a tener un abogado. Y aquí es donde digo, bueno, los estudios se complementan, ¿no? Porque aquí, a pesar de que la parte del juicio sí parece haber mejorado sustantivamente, ahí sí me dijeron mis derechos, ahí sí considero justa la sentencia, el juez sí me la explicó. Entonces, esa parte parece haber mejorado, pero dice uno, bueno, tiene un peso tan relativo esa mejora dentro de todo este contexto de haber ya pasado por formar parte de bandas con policías, con criminales, haber sido maltratado, que bueno, aunque el juicio funcionó mejor, y llegar después, además, a un centro de internamiento que no cumple con las características. Yo tampoco, nunca me esperé una respuesta como esta. Nosotros les preguntamos, bueno, ¿cuál sería el futuro que tú anhelarías? Independientemente que lo puedas conseguir o que no, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que tú anhelarías ser? Y es verdad que yo podía haberme imaginado que algunos dijeran, sí, yo quiero llegar a ser narcotraficante, pero pensé que la gran mayoría me iban a decir, yo quiero ser artista, futbolista, pensé, pero no. 28%, tampoco todos, directamente, hagan de cuenta que ustedes de manual, de libro, dijeron, yo no tengo sueños, yo no tengo futuro, pero lo decían realmente porque ellos habían llegado a esa convicción. Yo ni me permito soñar, ni tengo futuro, yo no soy nadie y después de estar en esta institución, mucho menos. Si antes no podía yo conseguir un trabajo, después de estar aquí, mucho menos, ¿no? Pero sí también un 68% de ellos, que es el escenario que deseaban visualizar para cuando salieran. Sobre todo tener una familia, tener una casa, tener un trabajo, una profesión, etcétera, etcétera. Es que este 68 y este 28 no correspondían exactamente a la misma pregunta, pero el hecho es que 68% anhelaban eso, aunque 28% hubieran dicho que no tenían sueños. 45%, sí, nosotros les preguntamos, ¿tú crees que estar en esta institución te va a ayudar a salir mejor adelante? ¿Te está dando elementos? Ellos dijeron que no, que ellos creen que van a salir igual o peor de cómo entraron. Bueno, conclusions. ¿Todavía tengo 5 minutes? 2 minutes. 2 minutes, can I read this story? Sure. Sure. Bueno, ahí va. Manuel es un chico de 18 años que tiene 2 en un centro de internamiento en Culiacán, Sinaloa, y a quien le faltan más de 3 años para poder completar su sentencia. Él nunca vivió con sus padres y fueron sus abuelos quienes se hicieron cargo de él, aunque cuando tenía 15 años se salió de su casa para ir a vivir a Cabo San Lucas. Él terminó de estudiar la secundaria y dice que sí le gustaba la escuela, aunque los más grandes abusaban de los más pequeños y los maestros no ayudaban a resolver los conflictos. Su abuelo es técnico en construcción y su abuela es ama de casa. Manuel comenzó a trabajar a los 14 años en un lavado de autos y luego repartiendo paquetería en un restaurante. De pequeño siempre tuvo el apoyo de sus abuelos y dice que no le faltaba nada. Considera que sus abuelos son las personas más valiosas en su vida
y que su padre es quien más daño le ha hecho por su ausencia y que su abuelo es la persona en la que más confía. Sin embargo, también señala que su abuelo consumía alcohol con frecuencia y a veces lo golpeaba. Antes de ingresar, Manuel consumía alcohol, marihuana, cocaína, cristal, solventes, hongos y pastillas pastillas diariamente. Fue acusado por homicidio, robo de vehículo, delitos contra la salud, portación de arma prohibida y delincuencia organizada. Y relata lo siguiente. Yo estaba trabajando para un grupo del Chapo. A mí me recomendaron con ellos y por eso me fui a Cabo San Lucas con ellos. Lo que me trajo aquí fue el compañerismo de los amigos con los que andaba y el querer ser igual que ellos y tener mis propias cosas, el dinero, un carro. Allá afuera me valía madre. Ahora veo que les fallé a mis abuelos. Ahorita en Culiacán todo es así y uno quiere ser parte de ese ambiente. Junto con él fueron detenidas otras 3 personas, todas ellas adultas, y algunos de ellos habían sido militares o policías. Mi función dentro del grupo era de ser escolta. Me pagaban por matar. Era un mata y paga. Maté a muchas personas. No pensaba en nada. Me valía. Pensaba en que algo malo habrían hecho ellos. Menciona que antes de esta última ocasión por la que lo acusaron, lo habían detenido 4 veces, pero lo habían dejado ir. Al preguntarle cómo fue tratada por la policía, dice, me balacearon, pero pues nosotros también lo estábamos tirando a ellos. Y sobre el Ministerio Público señala, pues no investigan nada. Y acerca de cómo se sintió al llegar al centro de internamiento, dice, muy bien, al menos porque no me mataron. Y sobre el trato que les dan los custodios, dice, pues regular, nos golpean, nos castigan, abusan de su poder. Le gustaría que en la institución les impartieran talleres de electricidad y carpintería. Lo que más le gusta de la institución son las pláticas que les imparten las psicólogas y lo que menos le gusta es la comida y que les corten el cabello. Y señala, aquí si te dejas, te comen, no te pueden ver debilitado, tienes que ser un cabrón. Cuando salga le gustaría poner su propio taller de reparación de autos y su sueño sería tener mi propia familia, mi casa y mis hijos y ser feliz y que no me falte nada. Bueno, hasta aquí lo dejaría nada más señalando que, como pueden ver en esta y en muchas otras historias, la problemática de estos jóvenes es sumamente seria, sumamente delicada. Por tanto, ¿qué se necesitaría? Pues instituciones y programas de atención adecuados. Pero ustedes se imaginan que están por 20, por 10, por 5, por 7 años en instituciones donde además no están haciendo absolutamente nada y los maltratan y se refuerzan todos estos patrones de conducta. Entonces, esto es lo que a mí más me preocupa, que la realidad es difícil y que no contamos en el país con las respuestas apropiadas para que estos chicos puedan salir adelante, de manera que lo más probable es que van a salir y van a seguir muchos de ellos, no todos, porque algunos pues no, puede ser que salgan a lo mismo o a cosas aún más graves. Pues aquí lo dejo. Gracias. Very good, very good. Thank you. Good. No, I congratulate both of the presenters. Fascinating work, and for us important that this whole chain of judicial reform, there can be important advances on the part of transparency and judicial process, but these other parts sound as though they're frozen. The police culture, if I'm wrong, if I got the wrong impression, please correct me, but what Roberto was describing was a police culture which is frozen. And what you're describing, Elena, in the prison system sounds as though it's also congelado and not changing. I hope I'm wrong, and you can correct me when we get to the You're right. questions. Let's take a round of three questions if we can. Diana, we start with you, please. Roberto and Elena, thank you both very much for your presentation. Here comes a microphone, I think. Good. Thank you very much for your presentation. Some of it confirmed what we suspected or knew, and others were new information. Roberto, I want to focus on the defense bar. What you described for
Mexico happens in large part in the United States. I'm a lawyer, but not a criminal lawyer. But the role of the defense attorney, the training of defense attorneys, the defense attorneys bar play an important role. What happens in Mexico? We can take a round and then we'll come back to it, please. Eric Olson, please. Remind us who you are, Eric, and why and what your affiliation is. What are you doing here? What the heck are you doing here anyway? I just wandered in off the street. I don't know. Very nice to see you both. Muchas gracias por su trabajo, excelente trabajo. I used to work in the Mexico Institute and am beginning to work more with the Mexico Institute again. So I guess I had a couple questions. One for Roberto. Your data, I wondered if you ever disaggregated it for seriousness of the crime, because if it's the universe of all crimes, it's even more disturbing to think that, you know, for minor crimes, people are being stripped naked. So, I mean, that leapt out at me. But I wonder if the data would be any different if you disaggregated it along that line. And then I wondered, too, about checking some of the data. You said that X amount of, I don't remember the number of people, had a lawyer present or videotape, small amount, admittedly, but there was some instances. And so you wonder if in those cases you still had the high rates of abuse, or if that's the missing element here. And thirdly, the obvious question for which there's no real easy answer is that one can make all these technical changes, which are totally necessary, but it's still possible to torture people even when it's against the law, when it's, you know, all the incentives institutionally there, they can still do it. And I guess I kind of naively think that lack of transparency is what makes that still possible. But anyway, I'm curious in that. And Elena, just quickly, I mean, it seems like the important links between school and the criminal justice system are really critical, and the ability of teachers to be the front line of identifying children with trouble, that are suffering some kind of violence at home, anything. So I just wonder if there's any thinking about empowering schools and teachers and all. I know there's a great example in El Salvador where they've started to put trained psychologists in schools in very violent neighborhoods, and they've seen some remarkable and interesting evidence of improvement, being able to identify some of these troubled children up front. So I just wondered about that. Sorry. Let me stop at 2, because we have a lot on our plates right now. And then we can open another round and come back and pick up some more, but we seem to have a lot. Roberto, you can start, please. Okay, so the question about what's going on with the defense. So I think the defense has been entirely forgotten in the reform process. They have very low salaries, no training going on, and because the legislation is very weak, they really have an uphill battle when they want to go in court and, you know, show that police procedure should have been different from what it was. We did ask a question in the 6-state survey about the quality of the defense, not only who was in charge, about who was in charge in trial. That's like basically who was in charge, who had more power. And we see that prosecutors gain a lot of power with the new reforms. I think, I'm going to make up the numbers because I don't have the slide, but it's like it went up from 25% to 40% increase in gaining power in the trial. And then the defenders went down, like they went from 15% to like 5%. So because of the transparency of the system, the suspects and the inmates now can rate defenders more negatively than they used to.
So that's what's going on with the defense. There needs to be some targeted effort to change the quality of defense services. And unfortunately, in Mexico, everybody's thinking about having a bar association, which I don't think would be the best solution there. I think more transparency about how defenders perform in court would be a more effective tool, so that if we gave suspects the choice to pick a defender and they were able to see, how much this defender charged, what did he achieve in the history of cases he handled or she handled, that would be a more effective way to increase the quality of the services. And then Eric, about disaggregating the data for seriousness of crime. I forgot to mention, so I wanted to know all along how the inmates who were accused of the most serious crimes, how they were being treated by the system. And I knew I wasn't going to find a lot of information about, treatment during interrogation or examples of eyewitness identifications happening in cases of Gansito, Aplastado, and Robo de Mango de Plástico, and, the petty crimes would not be showing to me how the police behaves. So what I did is I did a stratified sample. So 2/3 of my sample are people who were accused of crimes greater than 10 years, and 1/3 is the Robo de Mango. So I haven't disaggregated the data, but I assume that there would be less mistreatment in those cases. So I have my homework left to do. I will do that. And I haven't also done my homework in terms of, what happened to the 9% who did have their trial, or their interrogation videotaped. I would assume there would be less mistreatment in those cases, one would hope. So I'll look into that. Elena, please. Sí, yo quisiera como insistir en mi apreciación de que ciertamente los problemas en México son tan complejos que no basta cambiar el sistema de justicia, ¿no? Yo creo que en México tendemos mucho a pensar que cambiando las leyes se solucionan los problemas, y es claro que no es así. Podríamos tener el viejo sistema de justicia que funcionara bien, y podemos tener el nuevo sistema de justicia y sigue funcionando igualmente mal. Eso es mi apreciación, a pesar de que ciertas cosas puedan mejorar. Es tan complejo que tenemos que atacar el problema por varios lados. Pero en cuanto al tema de educación, me temo que tampoco hay buenas noticias, ¿no? Sabemos muy bien que los maestros ahora son uno de los sectores rebeldes que están mucho más interesados en boicotear, por cierto, la nueva ley de educación que puso este gobierno, y no hay un interés específico en mejorar la calidad de la educación, en poner programas como estos para estos chicos difíciles. Les pongo nada más un ejemplo. Hicimos otro estudio en las escuelas primarias y secundarias, ese sí, a nivel nacional, tratando de ver cuál era el problema de la violencia en las escuelas. Y una de las preguntas que preguntamos a los maestros es si sabían qué era el bullying y qué estaban haciendo acerca del bullying. Y muchos maestros contestaron que el bullying era un método de control de la natalidad. Confundiendo con el billing, por supuesto. O sea, es inaudito. El desconocimiento de los maestros llega a esos niveles. Entonces, es cierto que en México ahora hay estas políticas de prevención del delito que están como asentadas en ciertos municipios y están preocupados por los jóvenes, pero esto no está como impactando o entrando o mejorando el sistema de educación todavía. No, como que todavía son esfuerzos desconectados que no son capaces como de atar las cuerdas en los puntos donde hay que hacerlo, porque es bien sabido, la deserción escolar es uno de los puntos que empuja directamente a los chicos hacia un destino como esto. Pues no se está desafortunadamente atendiendo, ¿no? No, desafortunadamente. We can do a second round here. This is good. Please, Jose. I forgot to mention you should tell us who you are and what your
where your base is, and then make your comment or question. Thank you. Hola. Bueno, mi nombre es José Lobo. Yo trabajo como consultor independiente en temas de seguridad ciudadana. Yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Primero para Roberto, no sé si pudieras abundar un poco en el tema de investigación. O sea, como bien dijiste, se habla mucho de que la reforma del sistema de justicia va eventualmente, o sea, se le está apostando mucho como si eso fuera eventualmente resolver el problema de justicia en México, pero el tema de la investigación, sobre todo por la parte policial y de ministerios públicos, está un poco abandonada. Entonces, ¿a qué se debe esto y qué ves tú que esté pasando o qué se está haciendo? ¿Hay grupos impulsando este tema para que se le ponga más atención? ¿O sería como una segunda generación de reformas de la reforma de justicia? Y para Elena, yo le preguntaría, bueno, el diagnóstico es impactante, obviamente. Se sabe, no solo en México, en muchos países, que una gran minoría, un grupo muy pequeño de jóvenes causan la gran parte de la violencia, ¿no? Y hay que enfocar mucho de las soluciones ahí. Eventualmente el desarrollo, el crecimiento económico, la mejora del sistema educativo resolverá algunos de estos problemas, incluso el cambio demográfico, como pasaba en otros países. Pero siempre habrá esa gran minoría, repito, un grupo muy pequeño de jóvenes que pasan por esto y que están generando esta gran cantidad de violencia. No solo desde esta administración en México, sino ya desde antes se ha trabajado en temas de prevención. Pero a veces se le llama prevención a cuestiones que son más bien como programas sociales, ¿no? Se le da lente a los jóvenes, se va a un terreno a darles clases de zumba a las señoras, se les construye canchas de fútbol, etcétera. Pero la verdad es que en Latinoamérica en general y en México no hay evidencia de qué funciona y qué no en este tema. En otros países sí la hay, por ejemplo, acá terapias no cognitivas, cuestiones de sentido de justicia hacia los jóvenes, cuestiones de normatividad. Pero bueno, para ser breve, mi pregunta sería, en términos de política pública, ¿qué recomendaciones hay? O sea, ¿qué en México se podría hacer para prevenir realmente que los jóvenes entren en la violencia? Creo que podría resumir mi pregunta. Si le dieran 10 millones de pesos y le dijeran, ¿en dónde los meterías para temas de prevención? ¿Cuál sería su respuesta? Gracias. Thanks, Pedro. This gentleman, and then Raúl, over on this side, please. Alejandro Ponce, del World Justice Project. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes, relacionada principalmente con las limitaciones que existen en el debate público para atacar estos temas. Roberto, tú has estado involucrado en todos los temas de la reforma penal y has puesto ahora con este análisis el foco ahora en los procedimientos policiales. ¿Por qué estos temas no están en la reforma o qué está limitando que exista este debate en la reforma? Y a Elena, obviamente fue un análisis tremendo. Y me gustaría preguntarte acerca de los centros de rehabilitación o los mecanismos que hay para rehabilitar a estos jóvenes. ¿Cuáles son las limitaciones para que existan programas adecuados? Especialmente cuando en México existe la cultura cada día más pronunciada de un castigo hacia la gente que comete crímenes. O sea, el debate está mucho más en castigar a los que capturan que a rehabilitarlos. Gracias. We can take one more, please. Raúl, did you have, there's a microphone right there. Thank you, John. Bueno, felicidades por sus presentaciones. Le quería hacer una pregunta a ambos. Remind us who you are and then for our group. Quería hacerle una pregunta a ambos. Bueno, robar un mango y esas cosas, evidentemente no es una actividad del crimen organizado, ¿no? Yo quisiera saber si en sus investigaciones y a ti, Elena, en las encuestas que hiciste en las cárceles, ¿qué porcentaje de los internos se puede clasificar perteneciente a grupos criminales organizados y qué porcentaje a crímenes comunes? Me interesaría eso, Elena, si es que tienes la información desagregada para el caso de Sinaloa. Good. We've been starting with you, Roberto, so we can keep our. Oh, like this? Oh, we can switch. Elena, do you want to respond first, please?
Sí, alguien mencionaba si existen sí, políticas de prevención del crimen y ponía estos ejemplos de que son como actividades muy desconexas y se está invirtiendo una gran cantidad de recursos. Y yo coincido con eso, se invierte muchísimo. Son programas a veces aislados que no obedecen a una política. Son muchos esfuerzos que se desperdician, no estamos ciertos que tanto funciona y no va todo como de la mano, ¿no? Porque pues al tiempo que pueden existir esas políticas, pues todavía sigue siendo esta policía que golpea, que maltrata. Entonces no hay como una cosa consistente, con una sola visión que realmente se refuerce. Yo creo que carecemos de esa visión. ¿Qué son los programas que debería poder haber y si hubiera dinero en qué realmente poder invertir? Yo diría que una de las cosas fundamentales es invertir en tema de cárceles, precisamente. Mientras no mejoremos la situación de la gente que está en las cárceles, como que todo recicla y recircula. Un dato que omití que es importantísimo, estos chicos, 43% de ellos tienen familiares en las cárceles, pero las historias son de que tú tienes algún familiar que está en la cárcel, mi papá, mi tío, mi mamá, mi primo, o sea, impresionante. Entonces, bueno, estamos ahí con toda una población que está reciclando y reproduciendo los daños porque las cárceles funcionan tan mal, ¿no? Y yo diría que otra de las cosas fundamentales que habría que atender primariamente es la violencia de género y es la violencia familiar. Estos chicos que han padecido esa violencia, ese abandono, esa negligencia, las chicas las historias de las chicas son igualmente impactantes. Muchas de esas chicas, el rasgo que distingue de estos chicos, muchas de ellas fueron capturadas inicialmente por la fuerza, por alguna banda, terminan enamorándose del jefe de esa banda y ellas dicen haber secuestrado porque se enamoraron del fulano. O sea, que eran chicas que tenían tal fragilidad en su estructura, tal falta de apoyo, de contención por parte de la familia, que fueron eso, captadas por la fuerza y alguien que les respondió en la vida. Pues este líder de la banda se enamoran de él, porque nadie más le ha respondido en la vida, como aquel chico Ponchis, que fue un chico que vivió acá en Estados Unidos, la madre lo votó, fue a dar a México, la abuela lo votó. ¿Quién es el único que lo atendió? El jefe de una banda que lo hizo matar, y todo el mundo espantado porque el chico mataba. ¿Qué más iba a hacer el chico? ¿Qué más iba a hacer? Entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Por qué estos centros de internamiento están tan mal? Porque no tienen el conocimiento, no tienen la visión de la trascendencia que tiene atender a estos chicos y de qué forma hacerlo. No saben qué hacer, no saben cómo hacerlo y no les importa, porque es la última de las prioridades políticas, estos centros para chicos. Los chicos están muertos de hambre, esa es la verdad. Ni comida suficiente tienen, ni comida. Les dan comida podrida, cosas tan elementales. No tienen unos tenis, los hacen marchar con sandalias. No tienen una pelota para jugar. Ese nivel de cosas elementales que al gobierno no le importa, no tiene la visión de qué está haciendo con esos chicos. No le importa, a nadie le importa. Bien. Good. Roberto, please. So, as to the question of why is the police overlooked in the reform processes, I don't know, do you prefer Spanish or? Como quieras. About 3 months ago, I had nothing to do during the weekend, and I went to a Ministerio Público in Iztapalapa, to the same place where Toño had been held and arrested. And I just went in there and I said who I was. I said, I made this film about, in 2005 somebody was arrested here and it turned out to be this film. And everybody recognized me and they just said, just go back there and talk to the police. And I spent about 2 hours talking to the police in Iztapalapa 9. And I met Ramón Bernal. Ramón Bernal is
was at the time heading a movement to increase the quality of the salaries that they were enjoying and the quality of the rights that they had. And I started filming him, followed him for about 3 months. He was fired for trying to organize the police. He went into a hunger strike. Nobody paid any attention to him. There was a few media reports, but nothing happened in essence. And that's the response that they have been getting from authorities, because they have no freedom of association, really. They can't, there's no police unions. Whenever they complain publicly about a problem, what happened to Ramon is what's happened to every other detective who complains. You know, no proper health insurance. So they're in a way in the same position as the juveniles you're talking about. They have no one to resort to. They can't get organized. They can't do much. So of course they were not at the table of the negotiation of the Código Nacional. I mentioned this to Senator Roberto Gil when I was participating in these meetings. I said, you know, you have representatives from the judiciary, you have representatives from the prosecutors. The prosecutors are running the show, actually. Murillo Karam was very invested in designing the legislation, but you don't have the police. He promised to correct this, but of course nothing happened. And so this is the outcome. There's no knowledge from police organizations about how they should be regulated. And I think part of the reason is that Mexico's citizens do not trust the police for very good reasons, right, that we've seen. So no one trusts them. And so whenever anybody speaks about, okay, we have to regulate investigations, the first question is, wait, like, that means that we have to authorize them to investigate crime. And in Mexico, that's not a given. That the prosecutors, according to the design from the Constitution, are under the orders of, the police is under the orders of prosecutors. So that design, what it leads to is that police have to ask for permission to do anything. They have to ask for permission from prosecutors to receive a crime complaint, or to interrogate a suspect, or to interview a witness. And that creates a huge problem. It's a huge power imbalance. So that combination of factors, citizens don't trust the police. It's difficult for legislators to go out there and say, okay, we're going to regulate them and we're going to empower police to, you know, tap your phone or interrogate you. And so that creates a problem where they're doing all this anyway, they're investigating anyway, but without a law that guides them to do that. Something needs to change. I think citizens need to understand that they're better off if police is regulated and if it's openly authorized to investigate. And it involves changing the Constitution. It involves, I think, creating a new wave of reforms. We need, I think, a national law of police similar to what England has. And there's a lot of opposition. I think 11 years ago there was opposition for having this juicios orales and the adversary justice system. And we're at a point now where we're going to need a new sort of effort to convince citizens and legislators to take the political risk of regulating police so that this can change. I forgot to answer. Sure, please. Lo siento, Raúl, olvidé contestar tu pregunta. Digamos que de esta encuesta que hicimos, un 20% de los chicos entre los que han cometido delitos más graves son los que están en crimen organizado. Pero en Sinaloa, yo diría que llega más bien como al 30% en Sinaloa, tal vez, de estos chicos. Digo, no es claro porque la cifra oficial dice una cosa, pero los testimonios, ya cuando el chico te cuenta, tú ves que hay muchos más involucrados en crimen organizado que lo que está registrado oficialmente. I looked at Duncan to see if we have time for another couple more questions. It's a question of whether the room's available and whether we have time to. Probably do one more question. All right. Well, Margaret Hayes had her hand up before. Maybe afterwards we can come up and do a discussion. But. Here comes the microphone, please. Tell us who you are, Margaret. I'm Margaret Hayes. I'm an adjunct professor
Georgetown now and have done a lot of work in the security sector. I'm fascinated by the issue of kind of the incompleteness of legislation that, Roberto, you've especially copied. And I wonder if, other than the UK example, UK legislation coming out of an almost totally different legal background and everything, are there examples in Latin America where reform has taken place? For example, perhaps Chile, which has a very good reputation of police and judiciary and so forth, that could be used almost whole cloth as a framework for discussion about some of these legislative changes. Is this to Roberto and Elena? Is that No, Roberta. Roberto? Okay. Well, that's a great question. I don't know the Chilean legislation enough. What I do know is what the stance of the elite that was pushing these reforms in Chile was, and we were coming. I think all of Latin American countries that have adopted these reforms have this perspective that that the old system, was too bureaucratic. And everybody gives these examples of, and I have some of them, in certain cases, it was just absurd. So, for example, if you went in Mexico and wanted to accuse Michael Jackson of stealing your wallet, they would have to have retrato hablado. The police would require, even though you could Google him up on the internet, they would require somebody to go do a sketch of that suspect, of Michael Jackson. And I actually went and I had to, in one case I had to complain of a very well-known architect, and they would refuse to Google him up. So it was a very bureaucratic process. So based on that kind of diagnosis, they're opposed to having detailed regulation of the police because they think that's akin to having something that they call prueba anticipada, that instead of, what they expect is that the adversary system, you will go to trial and that the evidence will be presented in court, and there is where the judge will decide if the evidence is valid. And they think that that is kind of in opposition to having legislation about how police should behave. And I've been in meetings in the Senate, and whenever you talk about, okay, you have to tell the police how they're going to behave with a citizen during an interrogation, and you have to have videotape, they will oppose based on these reasons, because they think it's like creating this bureaucratic requirement, and it's going to put a wrench into the wheels of the new justice system. I don't know, I really don't think it's incompatible, but this is the sort of response I typically get. So not only you have a position from the citizens, you have a position from legislators who are not going to take the political risk of regulating police, and then you also have a position from the innovators themselves who think that this is against the tenets of the adversary justice system. I think it isn't. But that's the problem. Yes. So I want to thank Elena and Roberto. Excellent presentations. Good. Congratulations. This is a valuable. Did you want to? Yeah, I want to say something. See, please. Well, I also want to say thanks. Oh, good. I want to thank a lot of you because I wouldn't be here. Without Alejandro Ponce, I wouldn't have done the survey. Without Gene Thomas, I wouldn't have gotten involved in the criminal justice system at all. So thanks to that. And thanks, Bernadette, for arranging this. I also need to thank Laida Negrete, who is the mother of my children, who helped me design the survey instrument I present, and Denise Dresser, who encouraged me to write to you, Duncan, to do this. So thanks, everybody. Elena, you get a chance to say a last word here. No, too. thank you very much, also. That's it. Thank you all for coming. Thanks, Duncan. Congratulations. Good. Thanks. Thanks. Bien hecho. No, tu presentación es fascinante. Y lo de la policía es una cultura congelada, ¿no? Y no es única a México, Tremendo. sino es general. Sí, pero